Cristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Apreciados hermanos y hermanas, doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos permite de tener este contacto y poder compartir juntos la palabra del Señor. Espero que tenga papel y lápiz y un corazón muy dispuesto para recibir la palabra y poder tomar el consejo del Señor para su vida y para los suyos en esta ocasión. En nuestra reciente enseñanza abordamos la obediencia desde varios puntos de vista bíblicos. Lo abordamos como uno de los principios del reino de Dios y pudimos estudiar cómo Dios ha demandado a su pueblo siempre obediencia, las diferentes consecuencias que la obediencia provoca en la vida de sus hijos. También abordamos cómo la obediencia a Dios trae innumerables recompensas, hasta la mayor de todas ellas, que es la salvación. También abordamos que la verdadera obediencia es aquella que vivimos voluntariamente, cuando sabemos que cada una de nuestras acciones impacta en alguna manera en el cielo, que esta obediencia está basada en nuestro amor a Jesús, en su obra, en su sacrificio que nos ha llevado a tomar una decisión por convicción y no como una carga. Le obedecemos a Él, decíamos, porque le amamos. Amén. Y también recordamos la vida del Señor Jesús como el ejemplo más extraordinario de obediencia a nuestro Padre Celestial. Recordemos que Él dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Concluimos que la obediencia significa una sumisión voluntaria a la autoridad de Dios por elección, y es así como la fortaleza del creyente está en su libre voluntad para obedecer. En resumen, la obediencia a Dios debe ser nuestro estilo de vida.
Bien lo decía el salmista en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debe ser nuestra oración cada mañana. Esta palabra debe de estar presente en cada minuto. Cada vez que demos un paso, podemos venir con esta palabra en oración y creer en una nueva oportunidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una verdadera decisión de cambio, de disposición delante de Dios. Y ese es el camino, esa es la actitud que nos puede llevar a una obediencia total delante de Dios. Y hoy abordaremos este tema de esta manera: la obediencia como un acto total para Dios. Y escudriñaremos a la luz de la palabra cómo podemos llegar a obedecer de esta manera a nuestro Señor. Déjeme decirle que este es un reto para todos y es posible asumirlo si perseveramos cada día en esforzarnos para lograrlo. Porque para poder ser obedientes hasta el final hay que buscar a Dios de todo corazón, hasta que las fuerzas de Dios mismos nos ayuden a ser obedientes. Es decir, existe una fuente para obtener esa capacidad para obedecer. Esa es la fuerza de Dios a través de su Espíritu Santo. Emprender solos este objetivo será un fracaso seguramente. Y lo digo porque es difícil ser obediente. Es cierto que cuesta, requiere romper estructuras personales, satisfacciones personales. Esta es una obra total que le corresponde al Espíritu Santo. Nadie logrará ser obediente si no deja tocarse por el Espíritu Santo. Nadie podrá vencer si no es ayudado por el Espíritu Santo. Nadie podrá ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible que usted rechace las tentaciones que traerá el enemigo. Necesitamos al Espíritu Santo con nosotros y Él quiere ayudarnos. Amén. En Efesios 5:18 la palabra nos llama y el Señor Jesús nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Repito, Jesús mismo en su cuerpo humano, cuando ministró en la tierra, en muchas ocasiones dijo: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Como hombre, en aquella humanidad se ciñó y obedeció a Dios en todo. Nos dio ejemplo de cuál debe ser nuestro reto, y es que usted obedezca a Dios y obedezca a su palabra. Haga como Enoc, caminando abrazado con Dios. Es así como podemos obedecer, caminando con Él. Hoy en día, la desobediencia es la plaga actual más peligrosa en el cuerpo cristiano, y muchos de los hijos del reino serán echados, unos por incrédulos, dice la Escritura, y otros por desobedientes. Por eso hay que moverse en la obediencia, pues quien obedece es alguien que tiene fe, y obedece porque quiere agradar a Dios. Pues dice la palabra que sin fe es imposible agradar a nuestro Señor. Todos tenemos un reto enorme de obediencia a Dios. El reto es que Dios demanda que toda la humanidad acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahí es donde es probada primeramente nuestra obediencia. El que desecha este ofrecimiento ha desechado a Dios. Como Moisés, por no obedecer, fue quitado. Usted y yo tampoco entraremos a la tierra prometida, a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva, si no hay obediencia en nuestras vidas, porque la desobediencia desprecia el regalo que Dios nos ha dado. Sea por la ley, sea por la gracia, la bendición viene por la obediencia. Amén. Pero si no hay obediencia,
el ayuno, la oración y lo demás que hagamos supuestamente por agradar a Dios será inútil, porque el Señor Jesús dijo esto con sus palabras: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. También nos dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Como vemos, todo termina en la obediencia. Es un principio del reino de los cielos. En la obediencia está el camino para alcanzar la victoria. Amén. Hoy, hablando de obediencia total, recuerdo a un hombre de Dios de estos tiempos, un predicador que expresó la siguiente frase que confrontó mucho mi vida y quiero compartirla con usted hoy. Él dijo: no podemos vivir en armonía con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Y no hay acuerdo alguno sin obediencia. Dijo: no podemos vivir en armonía con Dios si no estamos de acuerdo con Él. Y no hay acuerdo alguno sin obediencia. Como hemos visto, todo comienza por la obediencia. En primer lugar, la obediencia de venir a los pies de Jesús. Es decir, no podemos hablar de una relación si no nos ponemos de acuerdo primero en las reglas de esa relación. Y no se trata de un manual de reglas impuestas y degradantes o que nos van a humillar en nuestra existencia. No, se trata de un proyecto de estilo de vida saludable espiritualmente, que nos ayuda a vivir adecuadamente y a acercarnos a Dios, para agradarle a Él, para ser de bendición a los demás y para honrar con nuestro caminar al Señor Jesucristo. La palabra nos enseñó hace muchos años en la congregación lo siguiente: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Esto es obediencia: practicar la justicia, amar la misericordia y ser humildes delante del Señor. No olvide esta escritura, que es fundamental en nuestro caminar diario. De esta manera, entendemos que Él quiere nuestra obediencia sin condiciones, sin razonamientos, sin excusas. Él quiere que entreguemos todas las áreas de nuestra vida sin reserva, pues Él quiere ser un Dios total para ti y para mí, que pueda manifestarse en cada una de nuestras circunstancias. Hoy eso es lo que los demás no saben. Esa lucha que usted está librando posiblemente solo o sola, puede el Señor tomarla en sus manos porque Él quiere ser su Dios total. Solo es necesario estar dispuestos para caminar con Él en esta obediencia total, una vida total para Él. De lo contrario, si queremos escuchar su voz, Él no nos hablará, porque si hay áreas en nuestro corazón que aún permanecen frías y apartadas de Él, Él nos pedirá entregárselas y someterlas a esa autoridad para enseñarnos este camino de obediencia. La pregunta en este momento sería: ¿pero cómo lograrlo? Yo he escrito algunas razones o algunas áreas que debemos cruzar, que debemos superar para llegar a esa obediencia total, y quiero compartirlo con usted. En primer lugar, debemos cruzar nuestros intereses personales.
La palabra nos hace un llamado a través del apóstol Pablo y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, releamos esto tan importante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo adoptamos y nos ajustamos a una nueva agenda, la agenda del Señor Jesús, de sus intereses, de su palabra, de su obra. Comenzamos a ordenar todos nuestros asuntos en torno a lo que está de acuerdo a los principios del reino de Dios, de su palabra, y de ahí ajustamos nuestras prioridades, y esas prioridades se aclaran, se cumplen, son vigentes en cada uno de nosotros, porque somos dotados de las fuerzas para lograrlo. Cuando logramos cruzar esos intereses personales, renunciamos a intereses particulares para llegar a comprometernos con Jesús. ¿Cuán dispuestos estamos hoy, hermanos, para abordar ese compromiso, para sostener ese compromiso con nuestro Señor Jesús, aún en medio de este tiempo irregular en el que estamos viviendo, que no podemos congregarnos, que no podemos estar en comunión directa con nuestros hermanos, abrazarnos o compartir una palabra, un consejo, una palabra de ánimo de manera personal? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a mantener vigente ese compromiso con el Señor Jesús aún y cuando no podemos vernos? Él nos ve, Él está presente, Él está atento a cada uno de nuestros actos. Renunciamos a esos intereses particulares para llegar a comprometernos con Jesús, con sus palabras, con sus enseñanzas y también con su sufrimiento por las almas. Muchas veces las personas que no van a la iglesia dicen porque está muy lejos, no voy porque ahí se sirve demasiado, las reuniones son muy largas, se sale muy tarde de la iglesia, etc. Tienen muchas excusas que realmente les limitan a entrar en esta obediencia que Dios nos pide. No podremos cruzar estos intereses personales si aún nos cuesta someternos. La obediencia viene por someternos a la palabra y a los principios del Señor. Necesitamos entonces superar esos intereses personales y superar esos posibles provechos también. Lo vemos también en aquellas personas que van a la iglesia porque dicen, yo sé que me van a hacer sentir bien, yo espero que Dios me bendiga en lo que necesito, pero sin compromisos, no quiero compromisos, yo voy a estar ahí solamente, quiero escuchar, tendré contactos para nuevas oportunidades de trabajo o encontraré una pareja, etc. Sabemos que la iglesia no es un club, es la obra del Señor, que requiere entrega, esfuerzo y obediencia. Obediencia en el llamado que Dios nos ha hecho en este tiempo. ¿Cómo está usted al día de hoy? Lo que Dios le entregó en sus manos, bajo su responsabilidad, ¿cómo está su servicio? ¿Cómo están las almas que usted debe cuidar, que usted debe cultivar? ¿Cómo están sus compromisos espirituales delante de Dios, sus compromisos congregacionales también? ¿Cuál sería su respuesta delante del Señor hoy? Pues estamos a tiempo. Dios hoy nos da una nueva oportunidad. Debemos hacer a un lado toda idea de provecho posible que ha motivado supuestamente nuestra búsqueda de Dios en el tiempo pasado y llegar a reconocer que nuestros ojos están puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Todo lo demás vendrá espontáneamente como consecuencia de la obediencia y de esa fe que manifestemos.
En segundo lugar, para obedecer de esta manera, también necesitamos superar la razón humana y los fundamentos. Hoy la doctrina que impera en el mundo es el humanismo, y muchos hablan del humanismo cristiano, pero el humanismo es centrar todo en la capacidad y en el bienestar del hombre y de la mujer como seres humanos. En esta doctrina no aparece Dios, no aparece la obra amorosa de Dios. Y los fundamentos de las doctrinas apartadas de Dios están invadiendo y están penetrando muy sutilmente a través incluso de las predicaciones. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con los argumentos y las palabrerías en nuestras bocas y también en nuestros oídos, lo que estamos escuchando. La mente que razona siempre le va a poner excusas a Dios, porque la mente es el mejor escenario para una invasión del enemigo. Cuando usted razona frente a Dios, encuentra cualquier pretexto para huir de Él y renunciar a sus compromisos y a su obediencia. Mucho cuidado, pues de esta manera estamos también renunciando a nuestra fe y a nuestra salvación por consecuencia. Pero usted tiene a disposición la palabra fiel y verdadera que nos enseña en 2 Corintios 10. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta palabra nos muestra que una forma de ver la obediencia cristiana es entender el esfuerzo que hacemos contra el pecado, el esfuerzo que hacemos para servir. Si usted siente un esfuerzo en su vida, un esfuerzo más allá de lo que usted quisiera para servir al Señor, para buscar más de Él, para entrar en oración, para poder hacer un ayuno, para comportarse correctamente, entiéndalo como un tipo de contienda, una lucha interna, sabiendo que todo aquello que se exalte contra el conocimiento de Dios deberá ser erradicado de nuestra mente, de nuestro corazón y también de nuestro cuerpo. Todo pensamiento tiene que ser sometido ante el cautiverio de Cristo. Aquí Pablo quiere alertarnos, y lo hace a través de la palabra, que nuestras batallas más grandes como creyentes se originan en la mente, y de ahí se manifiestan a través del corazón y a través de nuestros miembros, muchas veces en nuestra boca. Por eso es necesario conocer y profundizar en la palabra, llenarnos de ese conocimiento directo en nuestra búsqueda personal de Dios y también en la búsqueda personal de sus enseñanzas a través de la Escritura. Finalmente, también requerimos cruzar el sacrificio. Muchos no obedecen porque les implica un esfuerzo, hemos dicho, sacrificios. La pregunta es, ¿puede usted obedecer más allá de su comodidad o de su interés? No importa cuál sea nuestra condición o el lugar donde nos encontremos, debemos obedecerle. La palabra dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, porque muchas veces obedece lo que quiere y le conviene, pero la obediencia a Dios, la obediencia cristiana, implicará renunciar en muchos casos a todo aquello que hemos dejado crecer y a veces echar raíces en nuestra vida y a menudo también en nuestros hogares. Puede también el discernimiento del Espíritu Santo enseñarnos dónde están esas raíces, qué es lo que hemos dejado crecer, la contienda, la murmuración,
la música, lo que nuestros ojos están viendo, prácticas, costumbres, rituales, etc. Obedecer va más allá de todo eso. Dice la palabra en Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tenemos una palabra clave en este versículo, pero sabemos. Es lo que debemos comprender. Sabemos implica estar preparados, que desde antes estamos enseñados, ya lo sabemos, que cruzar el camino, no importa lo que encontraremos, sabemos que el Señor irá con nosotros. Y ese sacrificio, y lo digo entre comillas, se transformará en una ofrenda de obediencia a Dios. Amén. En este camino de obediencia total, también hay dos temas espirituales implícitos que quiero compartir con usted. En primer lugar, hay una autoridad en la obediencia. Hay una autoridad que se deriva, que viene como una consecuencia de la vida de obediencia a Dios. Hoy el diablo anda buscando una mente que no esté decidida. Donde quiera que el radar del enemigo detecte duda, detecte temor, detecte inestabilidad, detecte desobediencia, él se va a hacer presente ahí y traerá confusión, con ello intentará robar su camino de obediencia, su tiempo, sus prioridades, y pondrá argumentos, vienen cuestionamientos y sembrará temor. Una de las razones por las cuales hay temor es porque el amor de Dios no ha sido perfeccionado en esa vida. Hasta que eso no suceda, que Dios perfeccione su amor y esa persona lo permita, pues no dejará de temer y de dudar. Y por consiguiente no estará dispuesto a obedecer. No puede haber un camino de obediencia en una persona que aún está en temor, en cuestionamiento y bajo argumentos. Y en este caminar debemos tener en claro que solo tenemos dos rutas: obedecer o decidir no hacerlo. Pero tengamos claro que esta decisión determinará nuestra condición delante de la autoridad de Dios y también nuestra condición frente a la eternidad. Aquellos que no le prestan atención a la autoridad de Dios, podríamos decir que solo se están satisfaciendo a sí mismos. La persona que siempre quiere ser satisfecha y no quiere morir, no quiere rendir algo, su tiempo, no quiere rendir esfuerzo, no quiere rendir sus dones, no quiere hacer nada más allá de su comodidad, pues es una persona que no está demostrando que ama a Dios sinceramente. Muchas veces solo se aparenta amar a Dios, pero en verdad se está buscando una satisfacción personal. Cuando el corazón no está decidido a obedecer, esto es una señal de debilidad espiritual. Y como hemos visto, el enemigo lo va a aprovechar. Pero Dios quiere que nos sometamos por completo a Él. Si no tomamos la decisión de comprometernos con Dios, habrá derrota, habrá fracaso. Pero los que decidamos obedecer a Dios, caminaremos en la autoridad que Él mismo ha dado a sus hijos a través del Señor Jesús. Esa autoridad incluso sobre los asuntos de este mundo. El Evangelio de Mateo lo dice de esta manera: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es una derivación, es una ministración de parte de Dios y a través del Señor Jesús de su autoridad aún sobre las cosas de este mundo. Una de las características de la obediencia total es que el que la practica
va contra la corriente del mundo. Y yo pienso, hermanos y hermanas, que a usted, a mí, nos ha tocado en algunas ocasiones sentirnos de esa manera, que estamos nadando contra la corriente del mundo. Muchas veces la gente no lo entenderá, muchas veces usted será cuestionado. Le pasó a Noé, le pasó a Moisés también. El pueblo le cuestionaba por reproducir lo que Dios le decía. Pero lo que debemos tener claros es que Dios asegurará su galardón y eso impactará en el cielo a su favor cuando usted decide obedecer. Romanos 15 dice la palabra, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tenemos que tener presente que nada de lo que hagamos para obedecer al Señor va a quedar sin recompensa. Comparto esta palabra con usted al respecto, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 33. Dice la Escritura, en esta nueva versión internacional, Él será la seguridad de tus tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Amén. Él será tu seguridad. Él asegurará tus tiempos y te dará, dice el Señor, abundancia en salvación, en sabiduría, en conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Y ese temor es el que nos lleva, el temor del Señor, no el temor a Dios, sino el temor del Señor es lo que nos lleva a obedecer. De esta manera no olvide que Él honra también a quien le honra siempre a través de la obediencia. Y en segundo lugar, hay poder en la obediencia. Dijimos que hay autoridad en la obediencia y también hay poder en la obediencia. Romanos 5 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, hablando de Adán, así también por la obediencia de uno, este es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Amén. Y ahí queremos estar nosotros. Esta palabra nos enseña que nuestras elecciones en cuanto a obedecer o no obedecer no solo nos afectan a nosotros, sino también a muchas otras personas. Vemos un ejemplo en las Escrituras, cuando el pueblo de Israel experimentó el fruto de la desobediencia, luego de su éxodo en Egipto. Si hubieran obedecido a Dios diligentemente, cuánto mejores hubieran sido sus vidas. Hebreos nos relata en un breve pasaje una síntesis de esto. Dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, hablando del pueblo de Israel, me probaron y vieron mis obras. 40 años vieron que hacía el Señor milagros y les proveía todo lo que necesitaban. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Muchos de ellos y sus hijos murieron en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida porque este fue un pueblo que no se sometió a Dios. Sus hijos fueron afectados por sus decisiones, por las decisiones de sus padres. Y déjeme decirle que así sucede hoy en día también con nosotros y nuestras familias. Su decisión, hermano y hermana, de obedecer a Dios afecta también a los demás positivamente.
Pero cuando decide desobedecer a Dios, el llamado, la palabra, eso también afectará a los demás. Usted puede escoger desobedecer a Dios y permanecer en el desierto. Usted puede decir, es mi decisión. Pero por favor, tengamos en cuenta que si ya tenemos hijos, o si alguna vez usted quiere tenerlos, sus decisiones también los mantendrán a ellos en ese desierto. Todos pagamos un precio por la desobediencia y no debemos desconocerlo. La obediencia, hemos dicho, es una elección a largo plazo. Obedecemos hoy, obedecemos mañana, obedecemos en actos puntuales, en una vida total, pero todo este camino de obediencia obviamente tiene un impacto en nuestra vida futura. La obediencia es una elección a largo plazo. Cierra la puerta del infierno y abre las ventanas de los cielos, y tiene el poder de afectar a muchas personas. Solo pensemos en esto. Por la disposición del Señor Jesús a ser obediente, incontable multitud de personas, dice la palabra, serán llevadas a la reconciliación con Dios. Un acto de obediencia, una vida de obediencia total, provocó el cambio del futuro de la humanidad. Santiago, en el capítulo 1, nos llama de esta manera: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hermanos, es importante saber la palabra de Dios y también es muy importante obedecerla, porque es la clave para vivir como Jesús vivió. La palabra en 1 de Juan también nos dice: el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Jesús, por obediencia y amor, cumplió con la encomienda que se le entregó. La idea de permanecer en Dios es equivalente a estar en Él, a estar en su presencia, y describe a todos los creyentes quienes, al permanecer en Dios, retiran de su vida el pecado. La relación con Dios y nosotros está basada en la obediencia. Si queremos tener una buena relación con Dios, tenemos que ser obedientes. Hermano y hermana, en esta hora quiero decirle algo. El enemigo no quiere que seamos obedientes. El enemigo le invitará constantemente a desobedecer, porque quiere que muchos estén en su misma condición de rebeldía. Quiere que su ejército de rebeldes crezca y se opongan al plan y al diseño de Dios. Pero así como de constante es esa obra del maligno, así también es más grande y poderosa la obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo hoy en día, llamándote, redarguyéndote, mostrando en ti la necesidad de acercarte a Dios, llevándote a doblegar tu desobediencia a su autoridad y a reencontrarte con el amor del Señor. Toma una decisión hoy de obediencia total al Señor, pero debes creer y lo primero que debes pedir es fe. Pida fe hoy al Señor, porque no podemos obedecer algo en lo que no creemos. Presentemos nuestra vida de fe delante de Dios y oremos por aquellas vidas que reconocen que han estado en desobediencia y hoy han comprendido la palabra y el amor de Dios para tomar una decisión por Él y también por los suyos. Le invito a que oremos juntos.
Padre bueno y eterno, Dios misericordioso, en esta hora, Señor, agradecemos tu palabra, agradecemos tu consejo, Dios, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por abrir nuestro corazón, por darnos este tiempo, Dios, y por traer, Señor, con claridad estos principios acerca de la obediencia. Señor, en esta hora, Padre, yo reconozco, Dios, que han habido pasos equivocados en mi vida, Señor. Han habido palabras, Dios, equivocadas que han salido de mi boca. Padre, han habido actos que he ejecutado, Señor, quizás, Padre, sin cuidar los principios de tu palabra y de tu reino celestial. Pero en esta hora, Señor, también reconozco, Dios, que hay una obra misericordiosa de parte tuya para tus hijos, para los que creemos, Padre, para los que venimos a ti, Señor. Dice la palabra, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Y en esta hora, Señor, yo me acerco a ti. Usted puede decirle al Señor, yo me acerco a ti, Señor, en primer lugar pidiendo perdón, Padre, por mis pasos equivocados. Padre, porque yo reconozco que la desobediencia, Señor, es pecado, Dios. Y que si no mantengo una vida de obediencia total, Señor, estoy entrando en rebeldía delante de ti, de tus principios y de tu reino, Señor. Pero hoy, Padre, te pido que me llenes de tus fuerzas. Padre, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y redarguya en mí, también traiga esa capacidad, porque solo no podré hacerlo. Pero con el Espíritu Santo, con su ayuda que me enseña, que me instruye, que me dirige en justicia, Señor. Yo sé, Padre, que podré seguir caminando día a día, Dios, hasta alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto de Señor Jesús. Te damos gracias en esta hora, Padre, por cada siervo, cada sierva, cada servidor, Señor. Padre, que ha tenido ahí, Dios, a un lado su servicio, Señor, sus dones, Padre, las capacidades que tú le has dado, Señor, las responsabilidades que tú le has dado años atrás, meses atrás. Padre, que podamos retomar ese compromiso con valor, Señor. Y Padre, podamos hacer, Padre, más allá de lo que nuestro cuerpo, nuestros intereses quieren hacer o nos han permitido hacer. Padre, tú mereces lo mejor, Señor, y queremos ser obedientes porque te amamos y porque tú, Dios, lo mereces, porque por tu obediencia, Señor, hoy podemos ser justificados y podemos alcanzar, Señor, salvación. Padre, y nos unimos también para orar por esa persona, Dios, que hoy ha escuchado esta palabra, Dios, y de alguna manera tú has hablado a su corazón. Tú puedes decir en esta hora, Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y también por la oportunidad que me das de venir en obediencia a ti. Sé, Señor, que no tengo primero que alcanzarlo todo para venir a tus pies. Vengo a ti así como me has encontrado, Señor, y me rindo delante de ti. Y sé que tú me vas a dar las fuerzas, Señor. Ahora que abro las puertas de mi corazón a tu presencia y al Espíritu Santo, sé que me capacitas y me das tus fuerzas para comenzar y para seguir este camino de mi vida hasta alcanzarte a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir. Y, Señor, oramos por las necesidades dentro de tu pueblo, Dios, en medio de la congregación, de la Grey, de nuestros hermanos, Señor. Padre, sabiendo que todo lo bueno y todo don perfecto proviene de tu mano. En ti esperamos, Señor. Nuestra confianza está en ti. Dígale al Señor en esta hora, Padre, tú eres mi esperanza. Y sé que la esperanza no avergüenza cuando el poder de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Sabemos que esa fe, Señor, nos hace vivir confiados, Padre, y esperamos en ti, Señor, el cumplimiento
de tu palabra y con ello también tus promesas, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia. Oramos por sanidad, Dios, del cuerpo, del alma, Dios, y a nivel espiritual. Oramos, Padre, por aquellos que están, Señor, en padecimiento. En el nombre de Jesús, oramos por esa sanidad que viene de tu mano, por esa provisión, Señor, que se está necesitando ahí en esa vida, en ese hogar. Intercedemos juntos pidiendo, Dios, tu provisión oportuna de acuerdo a tus riquezas en gloria. Oramos por oportunidades, proyectos, trabajos, Señor. Sabemos, Padre, que lo que viene de tu mano es seguro, es firme, es verdadero, Señor, y es permanente. Así que, Padre, no queremos nada, Dios, de manos humanas, sino que queremos lo que viene de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Así lo oramos. Y, Padre, te pedimos, Dios, por la congregación, por la iglesia, por nuestros pastores, Señor, nuestros amados pastores, que les guardes, les bendigas, les fortalezcas, Señor, por el liderazgo también, cada hermano, Dios, con su servicio, Padre, preparándose, Dios, Padre, llenándose de tu palabra, llenándose, Padre, de tu presencia para el tiempo, Dios, en el que nos vamos a reencontrar, Padre, y vamos a volver, Señor, a compartir y a estar juntos, a animarnos los unos a los otros, como tú nos has llamado. Te bendecimos y te damos gracias por esta palabra y por este tiempo de ministración. En el nombre de Jesús, que el Señor le bendiga. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi